Hola, muy buenas, babiteros, babiteras. Hoy vamos a continuar con el curso de SQL. Pues bien, para ello estoy en MySQL Workbench y en concreto vamos a aprender una función más. Anteriormente, en el último vídeo, aprendimos los máximos y mínimos dentro de nuestra tabla y hoy vamos a continuar con el tema de las consultas. En concreto, hoy vamos a aprender a utilizar AVG. Para ello estamos en MySQL Workbench y simplemente pues vamos a irnos a la base de datos Aquila, ¿vale? La ya conocida, como en anteriores vídeos. Y simplemente recordaros que con el tema de las consultas, anteriormente aprendimos la cláusula order by, los máximos, mínimos, etc. Entonces, por lo cual, recomiendo ir a verlo si no lo habéis visto anteriormente, ¿vale? Pues bien, AVG, como he dicho anteriormente, es una cláusula que nos va a dar la media aritmética de, en este caso, una serie de números. Los números, por tanto, en este caso estarían dentro de nuestros registros de una tabla en concreto, ¿vale? Dentro de un campo. Así que bien. Estamos ya dentro de la base de datos Aquila, como veis aquí a la izquierda, y vamos a proceder a realizar nuestra consulta con AVG. Para ello simplemente pues creamos un SQL file aquí y ahora únicamente vamos a seleccionar en este caso, pues por ejemplo la tabla, vamos a verla, la tabla payment por ejemplo, ¿vale? Que tendrá varias cifras. Pues bien, ahora simplemente ponemos payment, como ya sabéis. Bien, aquí tenemos la tabla y para que en este caso no se nos haga tan grande, ¿vale? Lo que es la consulta, pues vamos a reducirla a través de una cláusula where, ¿vale? Que aprendimos en uno de los vídeos que dejaré por la parte superior derecha. Y ahora simplemente pues tendríamos que poner en este caso el nombre de nuestro campo, que va a ser por ejemplo payment /id. Y vamos a poner por ejemplo que sea menor de 10, ¿vale? Para que la consulta sea más simplificada y no tengamos tantos registros. Vale, vamos a poner igual, mejor. Bien, ahí estaría. Y ahora simplemente pues voy a coger y voy a proceder a comentar en este caso la sintaxis y la estructura, al igual que el enunciado de este caso de nuestra consulta. El enunciado no sería otro que averiguar la media aritmética, ¿vale? Sería así. Ahora únicamente, ¿vale? Voy a comentar la estructura, ¿vale? Le voy a poner estructura o sintaxis, ¿vale? Ya como queráis ustedes llamarlo. Vamos a ponerlo así. Vale, pues la estructura no sería otra que el select, ¿vale? Típico. Posteriormente, ¿vale? Tendremos que poner AVG y el nombre del campo, ¿vale? Del que queramos realizar la media. Posteriormente, pues simplemente ponemos nuestro from más, por último, nombre de la tabla, ¿vale? A la cual queremos ejecutar por nuestra media aritmética. Bien, ahora bien, con nuestra consulta, como veis, pues simplemente vamos a coger y vamos a llevar a cabo lo aprendido en esta línea número 2. Entonces, bien, pues simplemente, ¿vale? Vamos a coger y vamos a seleccionar, en este caso, nuestro AVG, ¿vale? Simplemente tendremos que poner nuestro paréntesis y dentro del paréntesis poner, en este caso, el nombre de nuestro campo. Nosotros hemos cogido, ¿vale? Vamos a coger payment /id, ¿vale? Aquí vamos a poner el from, ¿vale? Que se nos ha comido anteriormente. Y si ejecutamos, ¿vale? Lo que nos va a realizar va a ser la suma de toda esta columna, ¿vale? Es decir, nos va a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Es decir, de 1 en 1 sucesivamente hasta el número 10. Esta suma, ¿vale? Como resultado nos va a dar 55. ¿Y qué va a hacer? Con este resultado, es decir, 55, lo va a dividir entre el número de registros. Es decir, en este caso tenemos 10 registros, ¿vale? Pues nos lo va a dividir y como resultado nos debería dar 5,5, ¿vale? Ahora bien, si nosotros simplemente queremos coger y queremos mencionarlo de la siguiente forma, ponemos as y ponemos media, ¿vale? Simplemente si nosotros ejecutamos, como veis aquí tendríamos nuestro resultado de nuestra consulta que sería la media, ¿vale? Que corresponde a esta parte de la línea 4 y el resultado de dicha media que sería 5,5 como he dicho anteriormente. Ahora bien, si simplemente vamos a realizar otro ejercicio, ¿vale? Y por ejemplo vamos a realizar pues con staff /id. Pues mismo procedimiento, ¿vale? AVG y ahora tendremos que poner staff /id. Y simplemente vamos a poner un as y vamos a poner media nuevamente. Y ahora lo que nos va a hacer, ¿vale? Como he dicho anteriormente, nos va a sumar todos estos registros, ¿vale? Todos estos valores. Y nos los va a dividir entre el número de valores, que en este caso son 10.
decir, ¿vale? Y quiero que tengáis en cuenta que el 10 es porque nosotros le hemos puesto esta condición, ¿vale? Con la cláusula where, ¿vale? Si nosotros ponemos 20, pues tendremos 20 registros, ¿vale? Ya dependerá en función de lo que nosotros queramos el ejercicio requiera. Ahora bien, simplemente si ejecutamos, ¿vale? Pues como veis, la medida que nos va a dar del staff barra baja id va a ser 1,4. Y como nombre a este resultado le hemos puesto media, ¿vale? Así que bien, espero que os haya quedado claro, en este caso, la cláusula AVG, que es muy buena y creo que considero que sirve para aprender y realizar una serie de ejercicios que si estáis aprendiendo a estudiar, en este caso, base de datos o el uso de MySQL, pues creo que os va a hacer falta y llevaréis a cabo en concreto esta cláusula, no me cabe ninguna duda. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda. No olvidéis suscribiros si estáis en YouTube y seguirme en mi grupo y página de Facebook, al igual que en mi cuenta. Y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.